El salmista en el Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice: esta persona que medita en la palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice la Biblia que la persona que pone sus raíces en Dios, en su palabra, va a florecer y va a prosperar. Pero una persona que pone sus raíces sobre pedregales, sobre un terreno tan inconstante como las emociones, es una persona que va a dar fruto al momento y se va a morir. Que al momento todo parece quedar bien y de repente todo va a ir mal. Es una persona que dice: esto es lo perfecto, esto es lo que yo había soñado tener toda mi vida. Esta decisión va a cambiar mi vida totalmente y ahora sí voy a ser más feliz. Y toman decisiones importantes porque lo sienten en su corazón, empiezan a florecer y cuando menos se dan cuenta, caen derechito al piso. Porque pusieron su decisión en su corazón y no la basaron en la palabra de Dios. Amigo mío, amigo mía, tu corazón es perverso. Tu corazón es maligno. Porque en tu corazón está la semilla del pecado. No te bases en tu corazón. La persona que confía en su corazón va a caer.